No todas las personas que entran en tu vida vienen a quedarse. Algunas solo vienen a recordarte quién eres cuando dejas de perseguir. Déjame comenzar con algo que tal vez no esperabas escuchar. Una verdad que sacude los cimientos de lo que nos han enseñado sobre el romance tradicional. No todas las personas que entran en tu vida están destinadas a quedarse. Pero cuando dos almas verdaderamente se encuentran, el universo entero puede temblar y aún así no logra separarlas. Hay encuentros que son accidentales y otros que son simplemente inevitables. Lo que experimentaron Mateo y Valeria no fue un simple cruce de caminos en medio de la multitud. Fue el colapso de dos mundos que, tras años de búsqueda, finalmente encontraron su eje común. Porque una conexión real, de esas que transforman tu ADN emocional y redefinen tu concepto de hogar, no se sostiene con mensajes constantes en una pantalla, ni con promesas románticas que se lleva el primer viento de duda, ni mucho menos con ese miedo asfixiante a perder al otro que solemos confundir erróneamente con pasión. Se sostiene con algo mucho más profundo y silencioso: conciencia, elección deliberada y una evolución compartida que no se detiene ante las crisis. El ser humano está biológicamente programado para buscar pertenencia. Nuestro cerebro necesita la conexión tanto como necesita el oxígeno para que el corazón siga latiendo. Sin embargo, en esta búsqueda desesperada por no estar solos, solemos caer en la trampa más peligrosa de todas: la confusión entre el apego y el destino. El apego es una soga invisible que nace del miedo, de la carencia y de la aterradora idea de tener que enfrentarnos a nuestros propios vacíos. El destino, en cambio, nace del reconocimiento puro del ser. Cuando Mateo y Valeria se miraron a los ojos por primera vez, no sintieron esa ansiedad eléctrica y desesperada que te quita el sueño y te genera nudos de inseguridad en el estómago. Lo que sintieron fue una certeza absoluta, una calma que nunca antes habían experimentado en medio del ruido del mundo moderno. No sintieron la urgencia de poseerse, de controlarse o de marcar territorio como si el otro fuera una propiedad. Sintieron que, por fin, sus frecuencias vibratorias se habían alineado en una melodía perfecta. No se estaban persiguiendo en un juego de sombras. Simplemente se habían encontrado porque ya no tenían nada que esconder detrás de sus máscaras. Y aquí es donde reside el verdadero poder de esta historia. La gran mayoría de las relaciones que vemos desmoronarse a nuestro alrededor no terminan por fuerzas externas, ni por la envidia de otros, ni por la falta de recursos económicos. Terminan por debilidades internas que nunca fueron sanadas. Terminan porque uno de los dos dejó de crecer y se conformó con la mediocridad, porque el ego ganó la batalla sobre la humildad de aprender del otro, porque la comunicación se transformó en un desierto de silencios incómodos y porque el miedo terminó reemplazando a la confianza ciega. Pero cuando dos personas como Mateo y Valeria se encuentran desde la madurez emocional, con un propósito de vida claro y una identidad que no necesita validación externa para existir, sucede algo que trasciende la lógica humana: ya no buscan completarse, porque ya son seres íntegros por separado. Lo que hacen es expandirse mutuamente, como dos galaxias que se fusionan para crear algo mucho más vasto y luminoso. Cuando la relación es expansión y no dependencia, ninguna fuerza externa puede romper lo que internamente está alineado con la verdad. Las críticas no los separan, la distancia no los destruye y las pruebas no los quiebran, porque su vínculo no se basa en la necesidad de tener al otro para ser feliz, sino en la elección diaria de ser con el otro. Quédate conmigo, porque lo que vas a entender hoy sobre este tipo de unión puede cambiar para siempre la manera en que entiendes el amor. La mayoría de las personas todavía cree firmemente que el amor es una cuestión de pura suerte, un azar cósmico donde un día, mágicamente, alguien aparecerá frente a ti y todas las piezas del rompecabezas se encajarán sin el más mínimo esfuerzo. Yo no creo en esa magia barata que nos han vendido las películas. Yo creo en la resonancia. Creo que cuando dos almas como las de Mateo y Valeria se encuentran de verdad, no es una casualidad estadística. Es una sincronía de frecuencias. No se atraen por la necesidad de llenar un hueco oscuro en su interior, se reconocen por la vibración de su ser, y esa pequeña diferencia lo cambia absolutamente todo en la dinámica de la pareja. Durante muchos años, Mateo cometió el error que cometemos casi todos al principio: confundir la intensidad con la conexión verdadera. Él pensaba que si había una química explosiva inmediata, si el corazón le latía a 1000 por hora cada vez que veía a alguien, o si sentía una urgencia casi dolorosa por estar con esa persona, entonces era algo destinado. Pero con el tiempo, y a través de experiencias que le rompieron el alma, entendió que muchas veces esa intensidad no era amor puro. Era simplemente un vacío inmenso buscando desesperadamente llenarse con la presencia de otro.
Era carencia disfrazada de pasión desenfrenada. Y cuando dos vacíos se encuentran en el camino, no se construye plenitud. Lo que se construye es una codependencia tóxica que termina por asfixiar a ambos. La resonancia que Mateo encontró en Valeria fue distinta desde el primer segundo. La resonancia real solo ocurre cuando tú ya has hecho el trabajo sucio y necesario en ti mismo. Ocurre cuando has tenido la valentía de enfrentar tus propias sombras, cuando has limpiado las heridas de tu infancia y cuando has dejado de buscar un salvador externo. Valeria, por su parte, también había recorrido su propio desierto. Ella ya no buscaba a alguien que la salvara o que le diera una identidad, ella ya sabía quién era. Dos personas coherentes internamente generan, de manera natural, una conexión estable externamente. No necesitan perseguirse, no tienen que forzar las situaciones, no usan la manipulación emocional para retener al otro, simplemente se reconocen porque hablan el mismo idioma espiritual. Mateo tuvo que aprender esta lección de la manera más difícil, a través de fracasos que lo dejaron exhausto. Hubo momentos en su pasado donde intentó que relaciones forzadas funcionaran a toda costa. Justificaba actitudes tóxicas, ignoraba banderas rojas evidentes y forzaba conversaciones que no llevaban a ningún lado, solo por el pánico de perder a alguien y quedarse a solas con su propio silencio. Pero aprendió que lo que es real, fluye como el agua cristalina, lo que es impostado, tarde o temprano se fractura bajo el peso de la realidad. Si tú quieres atraer una conexión como la de ellos, primero debes elevar tu propio nivel emocional. Trabaja en tu carácter, en tu propósito y en tu disciplina, porque al final del día, no atraemos lo que queremos desesperadamente, atraemos exactamente lo que somos en nuestra esencia más profunda. Cuando Mateo dejó de buscar afuera y comenzó a construir adentro, fue cuando la frecuencia de Valeria apareció en su radar. El amor real no nace de la urgencia de escapar de uno mismo, nace de la coherencia de estar en paz con quien eres. Hay algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta, pero que define el destino final de cualquier relación a largo plazo, la admiración. El amor puede encender la chispa inicial, y la atracción física puede ser el prólogo emocionante de la historia, pero es la admiración mutua la que sostiene el fuego sagrado cuando pasan los años y la rutina intenta apagarlo todo. Cuando dejas de admirar profundamente a la persona que tienes al lado, algo en la estructura invisible de la relación empieza a erosionarse silenciosamente. No se rompe con un estallido dramático, se desgasta como una piedra bajo el agua constante. Y el desgaste por falta de admiración es mucho más peligroso que cualquier explosión de ira momentánea. Valeria entendió desde muy joven que el amor sin admiración se vuelve rápidamente una costumbre pesada. Y la costumbre, si no está acompañada de un respeto intelectual y emocional profundo, se convierte en la más amarga indiferencia. Pero admirar no significa idolatrar ciegamente. No significa poner a Mateo en un pedestal de perfección donde no pueda cometer errores o tener debilidades. Significa reconocer su carácter, valorar su disciplina diaria y admirar su asombrosa capacidad de levantarse cuando la vida le da un golpe bajo. Es mirar a esa persona en sus momentos más simples y pensar: me inspira la manera en que este ser humano enfrenta su propia existencia. Hubo etapas en la vida de Mateo donde entendió que él mismo necesitaba convertirse en alguien admirable. No lo hacía para impresionar a Valeria o para retenerla a su lado mediante trucos superficiales. Lo hacía para sostener la estructura de su propio ser. Porque cuando tú dejas de trabajar en tu propio crecimiento, tarde o temprano la relación empieza a resentir ese estancamiento. Si no tienes un propósito de vida claro, te vuelves un parásito emocional dependiente. Si no tienes una dirección propia, buscas constantemente la validación en los ojos del otro para sentir que vales algo. Y la verdad es que nadie puede admirar genuinamente a alguien que ha decidido renunciar a su propia evolución personal por pereza o miedo. Construir una versión de ti que inspire respeto mutuo no es una competencia para ver quién brilla más, es un compromiso para crecer juntos en la misma dirección. Significa que ambos pueden mirarse a los ojos y sentirse profundamente orgullosos del esfuerzo que cada uno hace por superarse. La admiración no nace del talento natural o de la suerte, nace de la disciplina diaria, de cumplir tu palabra y de no abandonar tus principios cuando las cosas se ponen difíciles. Mateo sabía que su integridad era el cimiento del respeto que Valeria sentía por él. Y algo vital, Valeria nunca asumió que Mateo ya sabía cuánto lo admiraba. Ella lo expresaba con palabras y acciones. Ella celebraba su constancia y sus pequeñas victorias diarias. Porque cuando alguien se siente visto, valorado y reconocido en lo más profundo de su ser,
Su compromiso con el vínculo no se vuelve una carga, sino una fortaleza inquebrantable. El amor real no solo siente, el amor real reconoce. Si quieres que tu fuego no se apague, nunca dejes de cultivar aquello que hace que tu pareja te mire con orgullo. Y nunca olvides decirle por qué lo haces tú también. Existe una mentira romántica muy peligrosa que nos han vendido en películas, canciones y poemas desde que somos niños, la idea de que amar es convertirse en uno solo. Nos enseñaron que la unión verdadera significa perderse en el otro, que mientras más te fusiones y más cosas dejes de lado por la pareja, más fuerte y puro será el amor. Hoy, a través de la historia de Mateo y Valeria, quiero romper esa idea tóxica que ha destruido tantos corazones. Porque cuando dos almas se unen de verdad, no desaparecen en una masa amorfa de sentimientos. Se potencian como individuos únicos. Caminan juntas, sí, pero no se anulan, se acompañan en el viaje de la vida, pero no se absorben hasta quedar vacíos de sí mismos. He visto demasiadas relaciones desmoronarse, no por falta de sentimientos genuinos, sino por un exceso asfixiante de dependencia emocional. Personas que, al iniciar un noviazgo o un matrimonio, abandonan sus sueños personales, se desconectan de sus amistades de toda la vida y poco a poco, olvidan quiénes eran antes de que esa relación comenzara. Al principio, este sacrificio total parece extremadamente romántico, parece una entrega absoluta digna de un drama épico. Pero con el paso del tiempo, esa pérdida sistemática de la identidad propia genera una frustración sorda, un resentimiento que quema por dentro y un vacío que ninguna muestra de afecto puede llenar. La realidad es cruda. Nadie tiene la capacidad de sostener una relación donde uno de los dos ha dejado de existir para que el otro pueda brillar. Mateo mismo tuvo que atravesar momentos oscuros donde este equilibrio no estaba nada claro. Hubo una etapa en la que su enfoque estaba completamente volcado hacia Valeria, descuidando su propio propósito profesional, sus metas de salud y su crecimiento espiritual. Lo que él creía que era un compromiso total, terminó convirtiéndose en una presión insoportable para ella. Porque cuando tú no tienes una dirección propia en la vida, empiezas a exigir de manera inconsciente que la relación sea tu único sentido de existencia, y eso es un peso demasiado grande para cualquier ser humano. La pareja no puede ser tu única fuente de felicidad, debe ser el lugar donde compartes la felicidad que ya has construido por tu cuenta. Mantener tu identidad dentro de la unión es, en realidad, el mayor acto de madurez y generosidad que puedes ofrecerle a tu pareja. Significa que sigues teniendo metas que te apasionan, que sigues construyendo tu propio legado y que sigues creciendo como un individuo independiente y valioso. Una relación sana no se compone de dos mitades rotas buscando desesperadamente completarse. Se compone de dos personas completas que eligen, libremente, compartir su plenitud. Respetar el espacio individual del otro es la forma más alta de amor que existe. Entender que Valeria necesita sus momentos de introspección, sus proyectos propios y su tiempo con sus propios amigos no es una señal de distancia emocional. Es el oxígeno vital que permite que el fuego de la relación siga ardiendo con fuerza sin asfixiarse bajo el peso de la posesividad. Cuando permites que tu pareja conserve su esencia, estás fortaleciendo la unión, no debilitándola. El amor real no dice eres mía, el amor real dice soy tuyo por elección, mientras sigo siendo fiel a mí mismo. Solo cuando ambos son libres de ser quienes realmente son, la conexión puede alcanzar niveles de profundidad que ninguna cadena de dependencia podría jamás igualar. Si tú todavía crees que una relación fuerte es aquella que nunca enfrenta problemas, discusiones o momentos de duda, lamento decirte que estás construyendo una fantasía infantil en tu mente. No existe en este mundo un vínculo real que no sea probado por el fuego de las circunstancias. Sin embargo, las pruebas no llegan para destruir lo que es auténtico, llegan para revelarlo ante los ojos de todos. Las fuerzas externas, por más violentas que sean, no tienen el poder de separar lo que es sólido por dentro, solo tienen la capacidad de exponer las fracturas que ya existían y que preferíamos ignorar por comodidad. Mateo y Valeria vivieron momentos donde la presión externa era casi insoportable, críticas de terceros que no entendían su unión, distancias físicas forzadas por el trabajo y malentendidos que parecían diseñados específicamente para romper su estabilidad emocional. En medio de esa tormenta, entendieron una verdad poderosa que cambió su dinámica para siempre. El problema real nunca fue la lluvia o el viento, sino cómo decidían ellos pararse frente a la crisis. Cuando dos personas, ante un problema, se colocan en lados opuestos del campo de batalla, el conflicto se convierte automáticamente en una guerra de desgaste donde nadie gana. Pero cuando,
como ellos, deciden colocarse uno al lado del otro frente al problema, el conflicto se transforma en un desafío compartido que los une mucho más. Los desafíos de la vida tienen una función filtradora muy clara, eliminan lo superficial y fortalecen lo real. Si una conexión está basada únicamente en la emoción pasajera, en la comodidad del momento o en las apariencias sociales, la primera prueba seria la derrumbará como un castillo de naipes bajo un ventilador. Pero si el vínculo se construyó sobre el respeto mutuo, la comunicación honesta y un propósito compartido, la prueba no los quiebra, los eleva a un nuevo nivel de confianza. Es exactamente como el proceso del fuego con el oro, no lo consume, lo purifica de impurezas hasta dejar solo lo más valioso y brillante. El error más común que cometen las parejas es enfrentar los conflictos como si el otro fuera el enemigo a vencer. Empiezan a hablar desde la acusación constante y el dedo que señala: tú siempre haces esto, tú nunca me escuchas, es tu culpa que estemos así. Cada palabra se convierte en un proyectil que hiere el alma y levanta defensas. Mateo aprendió a cambiar esa energía destructiva, en lugar de buscar culpables para castigar, empezó a buscar respuestas para sanar. Aprendió el arte de la escucha activa, no escuchar para tener una respuesta lista y ganar la discusión con un argumento lógico, sino escuchar para entender realmente el dolor o la frustración de Valeria. Cuando validas la emoción de tu pareja, aunque no compartas su lógica en ese momento, estás construyendo puentes en lugar de levantar muros de hormigón. La relación es un espacio sagrado, una fortaleza que debe protegerse de las lenguas ajenas y de las presiones sociales. Las diferencias se resuelven dentro, con madurez y puertas cerradas, sin permitir que opiniones de terceros contaminen la pureza de lo que ambos han decidido construir. Las pruebas no son el fin de la historia, son el entrenamiento necesario para que el amor se vuelva indestructible. Al final, no es la ausencia de problemas lo que define una unión auténtica, sino la lealtad inquebrantable de enfrentarlos siempre como un solo equipo. Aquí tienes la expansión de la parte 6, Keynote 6. En esta sección, Mateo y Valeria nos enseñan que el silencio no siempre es paz, y que la verdadera fortaleza de una pareja reside en la valentía de sus conversaciones. Parte 6. Comunicación consciente y silencios que sanan. Mateo y Valeria. Hay silencios que no hacen ruido físico, pero que tienen el poder de destruir los cimientos más profundos de una casa emocional. Quiero que entiendas algo con total claridad. Lo que se calla por miedo al conflicto no desaparece por arte de magia, se acumula en los rincones del alma. Se convierte en una distancia emocional que cada día se hace más ancha. Se transforma en una frialdad que congela el cariño y, finalmente, se vuelve un resentimiento silencioso que termina por fracturar la conexión sin que nadie se dé cuenta. Al principio, la comunicación consciente es, sin duda, la prueba definitiva de la madurez emocional en una pareja como la de Mateo y Valeria. Ellos descubrieron que no se trata de hablar mucho o de hablar todo el tiempo sobre trivialidades. Se trata de hablar con una intención clara y constructiva. Muchas relaciones no se rompen porque el amor se haya acabado o porque la atracción se haya esfumado, sino porque faltó la valentía para tener esas conversaciones incómodas que nadie quiere iniciar. Temas espinosos sobre el futuro, el dinero, la intimidad o las heridas del pasado que se evitan por miedo a generar tensión. Pero evitar el conflicto no lo soluciona, solo lo pospone y lo hace crecer como una sombra que termina oscureciéndolo todo. Mateo recordaba con amargura etapas de su pasado donde, por proteger la paz, decidía callar las cosas que le incomodaban. Pensaba que era un acto de paciencia y comprensión, pero en realidad estaba fabricando una bomba de tiempo emocional bajo su propia cama. Cuando no expresas lo que sientes con respeto en el momento adecuado, eventualmente lo expresarás con frustración y rabia acumulada, y en ese punto ya no estás construyendo nada. Estás atacando los cimientos de tu hogar. Transformar la comunicación en una herramienta de construcción requiere asumir una responsabilidad emocional total sobre lo que decimos. Significa aprender a hablar desde el yo y no desde el tú acusador. Cuando Valeria le decía a Mateo, yo me sentí desplazada en esa situación, estaba abriendo su corazón y mostrando su vulnerabilidad, lo cual invita al otro a acercarse y reparar. Pero si ella hubiera dicho, tú siempre me ignoras, habría lanzado una flecha de acusación que solo genera defensa, alejamiento y más muros. Expresar emociones sin atacar requiere un dominio interno envidiable. Significa no reaccionar desde el impulso primario de defensa, sino responder desde la conciencia del amor que se tienen. No se trata de ganar la discusión para alimentar al ego y sentirse superior, se trata de fortalecer la relación para nutrir al alma.
El ego siempre querrá tener la razón a toda costa, pero el amor de verdad siempre preferirá mantener la conexión viva. Mateo aprendió que las conversaciones vitales no se improvisan en medio de una crisis de gritos o cansancio extremo. Se eligen los momentos, se prepara el terreno y se cuida la forma, porque a veces la manera en que dices algo es incluso más importante que el contenido de lo que estás comunicando. La comunicación transparente crea una confianza inquebrantable que ningún chisme o duda externa puede siquiera rozar. Cuando dos personas aprenden a decirse su verdad sin herirse, la relación deja de ser frágil y se vuelve un escudo impenetrable. Hay una verdad que a menudo incomoda a la sociedad, pero que es la única que libera de verdad el corazón. El amor que encadena no es amor, es puro miedo disfrazado de romanticismo. Y el miedo, aunque intente presentarse como cuidado, protección o exclusividad, termina siempre asfixiando la esencia más pura de la persona amada. El desapego sano, ese que practican Mateo y Valeria, no significa indiferencia, falta de compromiso o frialdad emocional, significa libertad consciente. Significa que tú estás conmigo, no porque me necesites para sobrevivir, para llenar tus vacíos o para validar tu existencia ante los demás, sino porque, teniendo todas las opciones del mundo frente a ti, decides elegirme a mí cada mañana al despertar. Durante demasiado tiempo, la cultura nos ha empujado a confundir el control con el compromiso real. Pensamos erróneamente que mientras más vigilamos al otro, mientras más revisamos sus pasos y más dependemos de su aprobación constante, más profundo y sólido es el vínculo que nos une. Pero la dependencia no fortalece a nadie. La dependencia debilita al ser humano y lo convierte en una sombra de lo que podría ser. Cuando sientes que no puedes respirar o funcionar sin la presencia del otro, empiezas a actuar desde el pánico absoluto a la pérdida. Y cuando el miedo es el que dirige tus decisiones, dejas de amar con libertad para empezar a negociar con tu propia seguridad emocional. El desapego nace de una seguridad interna inamovible, saber quién eres y cuál es tu propósito en esta tierra, independientemente de quién camine a tu lado en el sendero. Fomentar la independencia, tanto emocional como personal y financiera, no es crear una distancia fría o un muro de desinterés, es crear un equilibrio de poder sano y equilibrado. Cuando ambos pueden sostenerse por sí mismos, la unión deja de ser una necesidad desesperada de supervivencia y se convierte en una elección poderosa y majestuosa. Mateo celebraba los logros de Valeria como si fueran propios, porque su crecimiento no lo intimidaba ni lo hacía sentir pequeño, al contrario, lo inspiraba a ser mejor. El amor sano no compite por atención, no intenta apagar la luz del otro para sentirse más brillante en la oscuridad. Al contrario, se convierte en el viento favorable que ayuda a que la llama del otro crezca con más fuerza y alcance nuevas alturas. Recuerda siempre esto, estar juntos es una decisión voluntaria que se renueva cada segundo. No una obligación contractual, social o religiosa. La coherencia es, finalmente, el pegamento invisible que mantiene unidas a las almas como las de ellos. La intensidad de los primeros meses puede deslumbrar y acelerar el pulso, pero solo la coherencia construye una casa que resiste el paso del tiempo y las tormentas de la vida real. La confianza no se construye con promesas épicas bajo la luna o con palabras apasionadas que se gritan a los cuatro vientos, se construye con hechos pequeños, cotidianos y constantes. Se construye con acciones que confirman, una y otra vez, cada palabra que ha salido de tu boca. Si tus acciones no respaldan tus promesas, estás creando grietas invisibles que, tarde o temprano, se volverán abismos imposibles de cruzar. Mateo y Valeria se eligieron desde la sanidad de su propio ser, no desde la carencia de lo que les faltaba. Y cuando dos almas sanas se encuentran en este nivel de conciencia y libertad, se vuelven simplemente invulnerables al caos del mundo exterior.